Hola, saludos, buenos días. Como les prometimos el día de ayer, hoy vamos a tener una charla importante con personas importantes de la historia del ciclismo en México. No siempre como ciclistas activos. La charla el día de hoy está muy enriquecida, es una vida llena de mucha historia. Qué bueno que no siempre tiene que ver con estar arriba de la bicicleta. Él llega de Cuba a México y se enamora de nuestro país. Hace más fuerte ese vínculo contrayendo matrimonio con una mexicana. Para esta historia me acompañan dos personas importantes en mi vida. Uno de ellos es mi hermano Héctor Manuel Rojas Mares, quien gustoso viene a presentar sus respetos y su admiración al señor Orlando. El otro, sin duda, tenía que ser quien llevara esta charla de la mano para irnos llevando en un viaje muy especial. El otro es el maestro Luis Villicaña, quien nos acompaña el día de hoy para llevarnos a todos en esta charla. Voy a dar vuelta a la cámara para ya de alguna manera presentarlos de manera física. Ánimo, después de un infarto. Ya escucharon aquí la voz del maestro Luis Villicaña, quien va a hacer la presentación de esta personalidad del ciclismo de México, de la historia del ciclismo de México. Tenemos aquí a Héctor Manuel Rojas Mares, mi hermano. Hola Héctor, bienvenido. Muchas gracias a la familia que nos permite estar aquí, a nuestra personalidad de la historia del ciclismo en México. Luis lo va a presentar, y al maestro Luis Villicaña, quien está aquí, y con su conocimiento de su mano vamos a viajar en esta historia de esta personalidad del ciclismo. Luis, acércate un poquito más con el señor Orlando, por favor, para que salgas a cámara. No me permite voltearlo de forma horizontal. No te preocupes, lo que quería era quitarle el volumen al celular para que no estorbe. No te preocupes, ahorita lo... Luis, preséntanos, por favor. Gracias, Almita, y a todos nuestros amigos de Época Dorada. Una cita que pues tenía años de estarse planeando, que la habíamos platicado con Almadelia y la habíamos platicado con Héctor Rojas, su hermano. Porque como le dijeron ayer a Alma, para los que vieron la entrevista que le hicieron ayer a Paco Rosas, pues lo que ha hecho Almadelia es algo que no lo había hecho nadie: dedicarle tiempo, cariño, conocimientos. Ella dice: yo no soy periodista, pero a bien de ver qué bien habla y qué buenas preguntas hace. Y entonces surgió el tema de venir aquí a la casa de la familia de la hija y yerno de Orlando, que nos hacen el favor de recibirnos, son nuestros anfitriones, para saludar y para platicar y que nos cuente don Orlando Horta Prado, al que lo conocemos desde hace 67 años, cuando organizó su primer competencia. Y vamos a hablar un poquito de historia. Aquella colonia Jardín Balbuena, no, esa es la mía, la colonia Vista Alegre. Yo me fui de la Vista Alegre a Jardín Balbuena, aquella colonia Vista Alegre. Lo único que se conocía de esa zona, muy céntrica, pegadita a la calzada de Tlalpan, era famosa porque tenía una plaza de toros en la que dicen los más viejos de la comarca que llegó a torear Cantinflas. Ahora es un banco, el terreno sigue estando igual, pero era conocida porque también cruzando la avenida estaba el estadio de fútbol, el Estadio Asturias, un estadio de madera. No había, después se construyó la Ciudad de los Deportes, no estaba ni el de Ciudad Universitaria. Olvídense de los estadios de Azteca y demás, pero ya son de los años 60. Pero vámonos por partes. Orlando, primero, un placer, un gusto, un honor estar aquí, venir a verte. Te vemos físicamente bien, animado, con mucha voluntad, y le decíamos con Héctor Rojas y con Almadelia la cantidad de saludos que nos piden que te hagamos llegar sin saber que te veníamos a ver, ¿eh? Pero en cuanto hay una comunicación, viene de Venezuela un Carlos Cardet, aparece Álvaro Encibia, Toño Madera, la gente que te conoció de allá de tu país natal, de Cuba, y de aquí de México, pues esas familias que se fueron creando, que se fueron integrando al ciclismo. En lo personal fue lo que me sucedió de aquellas carreras infantiles que tú inicias. Tú llegas a México en el 1955, ¿estoy bien? No, 53.
A ver, háblanos tú, dinos tú, Sí, cuéntanoslo. sí, en el año 1953 vine en el barco, el, el Magallanes, no, Marqués de Comillas. Marqués de Comillas. Entonces llegamos a lo que es el puerto de Veracruz y ahí fue cuando pude visitar México, ¿no? Porque hicimos 3 días en el barco, ya que no teníamos recursos para poder viajar en otra cosa que no fuera un barco, ya que el costo del viaje era demasiado caro por avión, ¿no? Entonces fue que decidimos conocer México y llegar a un lugar que se llama el, el- el Hotel de Magallanes, ¿no? Entonces, todo esto fue pre el lugar de Veracruz y ya pudimos trasladarlo de el puerto de Veracruz a la Ciudad de México. Y ahí nació el conocimiento con mi esposa. Tú llegas a México, a ver si estoy en lo correcto, si no me corriges, cantando, con Sí. un trío. Llegas a México como artista, Sí. no por el deporte. No, ¿Dónde empieza el ciclismo? ¿Por qué ciclismo y por qué entras al deporte, Orlando? bueno, favorablemente para mí poder recordar esto, pues me hace a veces hasta llorar, porque realmente fue una hazaña hablar, poder hablar de, de los, de los primeros pasos míos en Veracruz y después trasladarme a la Ciudad de México, donde ahí estuvimos tocando en lugares, en un lugar como decir, puerto, trasladarme a al lugar donde iba a iniciar mis pasos como músico, porque veníamos realmente tener una aventura de conocer y conseguir viajar a la Ciudad de México, en el cual, pues, lógicamente, estaba yo totalmente fuera de mi área de trabajo. Entonces fue como conocimos el Pigalle, que era, ¿De cuántos años llega Orlando Horta a México? que tenía aproximadamente 19 años, ¿no? ¿Por qué la colonia Vista Alegre? Porque favorablemente
en esa época no tenía yo conocimiento de nadie, puesto que una tía mía vivía en la colonia Vista Alegre. Fue como pudimos hacer el contacto para que yo llegara a conocer la colonia Vista Alegre. Yo conocí a tu tía. No. Era la mamá de Abelino. Abelino. Sí, Abelino también lo conocí. Lo que pasa, estamos hablando de que pues yo tenía 6 años, 7 años, cuando Orlando empieza a organizar las carreras, que esa es la otra pregunta importante, porque es donde se te conoce a ti, no solo en el ámbito del deporte a nivel nacional, sino que tu trabajo en la organización de las vueltas de la transpeninsular, de los campeonatos panamericanos, de los campeonatos mundial juvenil de 1980, el trabajo en la federación, pero básicamente el trabajo con los infantiles. ¿Cómo surge la idea de hacer una carrera para los niños, para los vecinos de la colonia Vista Alegre, que tenía un parque que tenía pues 400 metros, 100 metros por lado, donde ahí tenías tú un establecimiento, ya casado con Ofelia Aburto, ya ustedes eran parte de la colonia Vista Alegre? ¿Cómo surge el hacer una carrera y por qué de bicicletas? Bueno, favorablemente estaba muy unido con la iglesia, y fue que se me vino a la mente hacer en la iglesia de San Francisco de Asís un evento que pudiera abarcar lo que se conocía de la Vista Alegre. ¿Por qué salió la idea de la Vista Alegre? Fue precisamente por vivir aquella época donde no había nada del deporte, y es bueno hacer algo positivo para que se dé a conocer más lo que era hacer la fiesta de la iglesia. La colonia Vista Alegre tiene 2 iglesias. Sobre José Antonio Torres está la iglesia de Santa Teresita, la más grande, y la que nos platica Orlando, San Francisco de Asís, está del otro lado del parque, a 2 cuadritas. Es Ramón Fabié, que es donde estaba el negocio y la meta de llegada de la competencia, luego Albino García, pero en la otra estaba la vía, porque así era, había una vía del ferrocarril, como aquí donde estamos ahorita, que nos venimos caminando por la vía, y se corrió la carrera de San Francisquito pasando por la iglesia, que era dar vuelta al revés del parque. El parque siempre fue girando hacia la derecha, y para pasar a San Francisco, Orlando cambió el sentido de la carrera, pero el éxito que se tuvo no fue que participáramos, así en primera persona, si me lo permiten, los niños y los que éramos vecinos de la colonia, sino que empezaron a llegar de otras colonias, y el fenómeno que se da en Vista Alegre es que este señor, Orlando Horta Prado, puso tan de moda a la colonia, se crea un equipo con uniforme, con colores, y no pasó en las colonias cercanas. Cruzando la calzada de Tlalpan, obviamente no había metro, el tren, el tranvía era muy rústico, eran los años 50. Estaba la colonia obrera, la colonia Algarín, más al centro la colonia Roma. Ninguna de esas colonias crearon un equipo de niños o un equipo competitivo, porque no solamente fueron los niños, después hubo un equipo de adultos, de mayores, y Orlando Horta creó una vuelta ciclista, que eso solamente los que sí saben de ciclismo o los más viejos de la comarca se van a acordar de la Vuelta Guadalupana. Platícanos de esa. Pues realmente me tiene que perdonar que no estoy
viviendo 94 años. Entonces, siente que la Vuelta Guadalupana tuvo muchas fuerza en realizar en aquellos años esa vuelta. Realmente tiene que presionar a través de los años el trabajo que realmente se realizó para poder hacer ese evento. Había tantas cosas detrás de la organización de la vuelta que tenemos que hablar del coronel que era director de acción deportiva. Aro Oliva. Antonio Aro Oliva fue parte del trabajo y del apoyo que tuvo nuestra vuelta. ¿Tendría que ver algo cuando tú inicias las carreras, que fue ya prácticamente en el año del 57, la inercia, la popularidad que había logrado el ciclismo por las vueltas de otro coronel, de García Balseca, las vueltas las vueltas de México? Cuando tú empiezas a hacer las carreras de niños, pues los vecinos corríamos con lo que había de uniforme deportivo, el de la escuela, de short blanco, de camiseta, no se usaba casco, no se usaban zapatillas, las bicicletas. Bueno, yo me acuerdo cuando corría tu hijo Tony, en paz descanse, mi hermano René, con rueditas laterales. Pero fue tal el auge que logró Vistalegre, que cuando se integran al grupo, digamos, ya más organizado, con más trayectoria, con equipos, con clubes, del Dr. Sáenz de la Peña en transmisiones, ustedes lograron conjuntar y hacer, no sé si fue tu compadre, pero parecían compadres tú y el Dr. Sáenz de la Peña, se pudieron dividir el calendario. Cada segundo domingo de mes le toca a Vistalegre con Orlando y cada último domingo de mes le toca a Sáenz de la Peña en transmisiones. ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo se pudieron poner de acuerdo? Porque eso ya fue hacer un ciclismo en el Distrito Federal que no existía. Verdaderamente tienes razón. No teníamos forma de unificar el trabajo mío con el de Dr. Sáenz de la Peña. Esa fue una labor que verdaderamente no podemos conjuntar esos años y ese trabajo realizado por los dos, porque verdaderamente el ciclismo de esos años tenía mucho que hablar para poder llegar a realizar la labor que tú hablas. Porque la Vuelta de García Balseca ya era un evento que había iniciado en el 48, que ya tenía una trayectoria, pero cuando tu club Vistalegre y con aquella carrera de acción deportiva, como bien señalas, nos trajiste a la mente a Andresito García, a la Capi, al señor Larrin, al Club 45, esos equipos que estaban en acción deportiva, se crea esa Vuelta Guadalupana, que si no mal recuerdo era México, Cuautla, Cuernavaca, México, que después con los años se volvió el circuito Cóndor como prueba de un día, pero ustedes lo hicieron como una vuelta. Pero aquellos jóvenes, aquellos muchachos, y que no eran de la Vistalegre, un Marcos López, un Abdón Hernández, que corrían por Vistalegre, ahí donde me acuerdo de Abelino, que también se vistió con el Güero Maza de la colonia Vistalegre. Ya la sonrisa de Orlando lo dice todo, está recordando. Afortunadamente tiene una lucidez tremenda. Platícanos, Orlando, ¿qué tan difícil era en aquellos años 1957, 58 conseguir cerrar la circulación de la colonia, de las calles que salen al jardín, el apoyo de las motocicletas de tránsito, el apoyo de ambulancia,
¿Cuánto tiempo te llevaba? ¿Cómo hacías los escritos? No eran las delegaciones como ahora. ¿Cuánto tiempo te llevaba primero en pensarla, planearla y luego hacer esos trámites para que te ayudaran, te apoyaran para poder cerrar las calles, para hacer una carrera de bicicletas de niños? ¿A quién se le ocurre? En esa época, verdaderamente sí fue una sorpresa y más que nada realizarla. Siento que habíamos llegado pues a recordar esa época donde teníamos que realizar todo lo que tú estás diciendo, hacer los campeonatos, hacer carreras, hacer un club, hablar mucho de esos años. Realmente sí fue histórico poder realizar ese trabajo que pudimos nosotros hacer con la unión, empezando por las iglesias, después realizar el trabajo de un lugar donde no se conocía nada de deporte. Sin embargo, pusimos a hacer la realización de ese trabajo. Por eso pudimos nosotros unificar al doctor Saldana Peña, a todo aquello que hablamos y narramos del ciclismo. ¿Por qué? Porque no podían ellos creer que se hiciera la labor que estábamos realizando. ¿Por qué? Porque verdaderamente para todos era imposible realizar el trabajo de los clubes, el trabajo de ciclismo de aquellas personas que ya no nos acompañan, como Larry, Capi, como le decíamos, poder unificar toda aquella colonia que estaba dentro de una organización que no era la parte verdaderamente solamente de CAPI, de los clubes. Todo aquello vino a unirse y se hizo. El Club Larry, por ejemplo. A ver, ¿cómo convocabas? ¿Cómo era la motivación de vecinos, de boca en boca? Haces la primera competencia, resultó un éxito, el jardín se llenaba de los vecinos, era una valla humana por los dos lados, el lado interior del parque, la banqueta, a los costados. ¿Cómo convocar a una segunda carrera? ¿Fueron los mismos vecinos los que te pidieron? ¿Te apoyaban dando trofeos? ¿Había algún vecino? Se me viene a la mente ahorita uno que sí quiso patrocinar, Eduardo Lazo. Claro. Eduardo Lazo era el pianista del programa de televisión de Daniel Pérez Alcaraz y Madaleno, el Club del Hogar, y era vecino del parque y de la colonia, y su hijo corrió por Vista Alegre. Entonces, cuéntanos eso, cómo convocabas a los niños, a las familias, y cómo se suman esos apoyos, cómo entran, y cuando llegaste ya, Acción Deportiva no te dejó ir. Algo vieron que ellos no habían sabido hacer, porque detrás de las vueltas del Coronel García Balseca ya había empezado la del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, que ayer le decían a Almadelia.
de primera vez que oigo mencionar al gordo, a Pedro Contreras. Se dijo Pedro Delgado y Pedro Contreras. Todo el mundo nos acordamos de don Pedro Delgado, pero de Pedro Contreras casi nadie se acordaba. Pero viene en esto, y entonces Acción Deportiva ya no te dejó ir. Ya empezabas tú a estar en esas carreras de Vista Alegre con tu pantalón blanco, con su chamarra azul, que tienes la fotografía, la gorra, el silbato. Pero era el organizador, era el locutor, era el promotor, era el que premiaba. Y todavía hacía, y estamos en la casa hoy de la familia, hacía un desfile que abría la participación de los niños, y era tu hija adelante, Yasmín, con Janet Arceo, que sigue siendo una figura de la televisión mexicana, que algún día dijo, no, yo nunca fui a esas competencias, pero pues como dijo Confucio, una imagen dice más que 10,000 palabras, y ahí están las fotografías de Janet Arceo con Yasmín, abriendo el desfile por la colonia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo promovían o quién te pidió que hicieras más carreras, más frecuentes? Que no fuera flor de un día. Pues realmente ellos estaban, todos estaban, falta de conocimiento, de hacer lo que yo tenía en la mente, hacer las carreras. ¿Y cómo las hacía? Con el sacrificio de todos, ¿no? Porque en verdad tocas puntos difíciles que se tenía que llegar a cabo en carreras. Eso era una hazaña por parte de nosotros. Tener que realizar tantos detalles para poder hacerlas. No se olvida jamás esos hombres de ciclismo que venían a participar abriendo el paso a los ciclistas. Y entonces llegan otras familias, llegan los Flores, de muy cerquita, vecinos en Jamaica, pero llegan los Garza, que en aquel entonces tenían prácticamente de Narvarte, todavía vivían ellos ahí por Cumbres de Maltrata, todavía no se iban a vivir al Pedregal, pero los Sosa, que te manda a saludar Fernando, que te manda a saludar Agustín Flores, que te manda a saludar Yolanda Flores, que te manda a saludar Raúl Garza, que te manda a saludar Joaquín Martínez. No acabaríamos ni con la lista de colonias, pero decía yo Eduardo Lazo, ese señor llegó y patrocinó, porque nos decían, ¿por qué tan pequeñitos los trofeos? Pues eran infantiles y es lo que, como dice Orlando, lo que se podía conseguir, o lo que algún vecino donaba, o si era una copita, o si era un trofeo, pero dedicarse a la organización. Yo tengo fotos donde nos tocó un ramo de flores, donde nos tocó de premio un listón, y eso es lo que había y lo que se daba. Entonces, pero estos trofeos, no como los que tiene Alma y Héctor en la casa de su papá, bueno, pues esos eran trofeos, era otra cosa. Pero las cosas han cambiado, pero empiezan esas competencias, y ahora que doña Rebeca me hace el favor de invitarme para hablar de la colonia Vista Alegre y de ti, de las organizaciones y de las carreras, la pregunta es, ¿por qué se acabó? ¿Por qué se rompió esa magia de las carreras que ya no eran solo de infantiles? Porque en el crecimiento, entonces empezaron la categoría libre, la categoría turismeros, los vecinos, gente mayor, y hablábamos del Club Vista Alegre, que ya tuvo corredores de lo que ya era primera categoría. ¿Sabes de quién me acordé en este momento? ¿Te acuerdas uno que le llamaban La Lombriz? Subía horrores, y ese subiendo de Cuernavaca para Tres Marías, no había quien lo encontrara. Pero después, volvernos a ver a ellos ya, pues en otra edad, en otra circunstancia, dedicados al comercio o a una empresa, o haber tenido estudios, siempre el tema sale el Doc y Orlando. ¿Por qué dejaron de hacerse las competencias en Vista Alegre? Bueno, una importante razón es que la muerte del doctor Sol de la Peña vino a sustituir muchas cosas, ¿no?
no pudo seguir adelante con el apoyo que ya se había hecho sobre Vistalegre, porque realmente el doctor era parte ya. Tú sí sabes ese dato, el doctor vivió en la colonia Vistalegre antes de pasarse a la colonia Montezuma, Sí, y después acá por Churubusco, pero el doctor Sáenz de la Peña vivió en la Vistalegre sí, antes de hacer las competencias. claro. Tuvo que ver algo para que se dejaran de hacer esas competencias de circuito, el que se haya inaugurado el autódromo por allá de 1960. Ya teníamos entonces la milla, o un circuito sin tráfico, o una posibilidad de 4 kilómetros, de 5 kilómetros, o las carreras que también tuviste que ver en el circuito de la Horquilla. Ujú. Fue parte del principio de organizar la carrera de la Horquilla. En un grado de dificultad, porque aquella es una U cerrada, que era la parte más lejana del autódromo, y ahí había un retorno que se hacía, y ahí pues ahí nos trazaron un circuito a los infantiles, y ahí corrimos también en infantiles, hasta el paso a juveniles, pero en todo eso quiero que me platiques, Orlando, o les platiques a todos los amigos de época, porque ustedes no le ven la cara a Almadelia, pero ella me decía, estoy nerviosa, pero estoy contenta, estoy emocionada, y realmente, igual Héctor, están ubicando la mente en lo que estamos diciendo. Primer campeonato nacional infantil en Córdoba, 1959. Y entonces ya participan en ese campeonato aquellos niños de Vistalegre, corriendo por Distrito Federal. La universidad todavía no era una asociación. Y vamos contra Veracruz. No existían las grandes potencias, Nuevo León, Jalisco. No había eso, pero vamos a ese primer nacional. La emoción, el sentimiento, el orgullo de un primer niño de Vistalegre campeón nacional. ¿Te acuerdas bien? Sí, claramente hay recuerdos de ello. Fue el primer campeón Óscar Sáenz de la Peña. Óscar Sáenz de la Peña. ¿Sabes cómo le digo yo a Oscarito? Lamentablemente, en paz descanse, el hijo del doctor Sáenz de la Peña, el hijo menor, porque el doctor tuvo dos. Carlos, todavía tenemos la fortuna de verlo y platicar mucho con él. Y yo les digo, porque tú no vas a dejar mentir, el primer campeón nacional infantil que hubo en México fue Óscar Manuel Sáenz de la Peña González. ¿Por qué el primero? Porque era el de la categoría de 5 años. Entonces, la primera carrera de un campeonato nacional por edades fue la de 5 años. Entonces, el primero que ganó un campeonato fue Oscarito Sáenz de la Peña, que ya corría en aquel circuito que se hizo dando vuelta por San Francisquito en sentido inverso a las manecillas del reloj en Vistalegre. Pero tuviste campeones nacionales del Vistalegre. Sí, cómo no. Tuvimos varios corredores que destacaron, porque era la primera y había mucha... Perdón, Tay. Sí. Recibí una llamada. A ver. Les manda saludos Bernardo Colex. Te manda a saludar Bernardo Colex. Es que con esta magia ahora de los aparatitos de las redes sociales, luego también Alma está viendo ahí en el celular quién entra, quién está platicando y quién se está integrando. Ella ayer no dijo con quién veníamos ni a quién veníamos a la entrevista, pero sí le digo, estén atentos. Y este Bernardo Colex de San Diego Coachayotla en Puebla, saludos campeón, de esos muchachos también que surgieron al ciclismo, y primero había sido pues José Luis, su tío o su primo. Su primo lejano. Primo lejano. Y dirigido por tu padre nada más, así de sencillo. Pero otro que te manda a saludar, y te lo decíamos hace un momento, Andrea, que también empezó desde infantiles, que también sabe lo que es eso, y que llegaron a seleccionar, y que llegan Bernardo Colex, Rosendo Ramos, Raúl Garza, Fernando Sosa, llega unos de ellos a olímpicos, otros no sé. El caso de Sosa y de Garza, siempre me he preguntado por qué no llegaron a nivel olímpico, pero ahí está Joaquín Martínez que sí lo hizo. Esos corredores que llegaron, incluso tu hijo Tony,
corriendo en la velocidad, corriendo el tándem con Fernando Sosa. Veía yo ayer, antier, hoy en la mañana, unas fotografías. Estabas tú en Guadalajara, estábamos allá, cuando el accidente en el tándem, la bicicleta doble, peligrosísima por el contacto, por la velocidad que se desarrollaba, Jalisco contra la universidad. Y hay un toque, se rozan, así era la velocidad, así es el ciclismo, así es el movimiento. Jalisco se cayó y Roberto Gómez, el Gordo Gómez, en paz descanse, se rompe la clavícula. Tuvimos que salir escondidos del velódromo de Guadalajara. Hablas de Roberto Gómez, Jalisco. A ver. Salvador Esquivel. Salvador Esquivel de Jalisco. Para que veas, y no estoy mintiendo. Va viendo la entrevista. Va a haber muchos. Tuvimos que salir escondidos, disfrazados del velódromo de Guadalajara, porque como se habían caído los de Jalisco y decían los tiraron los de Pumas, no es exagerarlos, nos sacaron las pistolas y dijeron aquí se van a morir, y nos pusieron los suéteres del Politécnico y salimos por el lado del Politécnico. Para poder salir del velódromo fue una cosa que ellos no comprendían lo que había pasado. Era un foul del ciclismo y no había otra cosa que reconocer que ellos no habían ganado. Cuéntanos otra carrera en la que estuviste inmerso desde la idea del profesor García Cervantes, otro personaje que conociste perfectamente, a don José, presidente de la Confederación Deportiva Mexicana, el hombre que trabajó al gobierno federal para que se construyera el edificio que todavía existe ahí en la puerta 9 del autódromo. Aquella primera carrera transpeninsular en 1975. Ya tenías tus 18, 20 años dentro del ciclismo organizado, pero como organizador. Ya eras parte de la federación, ya habías estado en los Panamericanos también en 1975. Aquella primera carrera transpeninsular, Orlando, nunca se había hecho, no se sabía ni las condiciones climáticas, ni cuando llegamos por allá nos tuvimos que encontrar lugares donde no existían hoteles, dónde se iban a quedar los ciclistas, cómo se iban a alimentar. Cuéntanos de eso, porque esa fue otra odisea increíble, haber sido parte de ese comité organizador. Realmente la idea de nosotros hacer una carrera transpeninsular era una locura, ¿no? No estaba en nuestra mente realizar ese evento tan difícil de realizarlo, puesto que no había los medios, porque ya no era como decir voy a hacer una carrera dominical. Sí, es decir, de Querétaro a San Luis hay 210 kilómetros, ¿no? Allá no sabías cuántos kilómetros había de La Paz a Ciudad Constitución. Así es. Entonces, fue la hazaña, creo que la hazaña más difícil de realizar un evento de esa naturaleza en un lugar desértico. El desierto era el que ganaba el evento, porque no había quien recibiera ni a los ciclistas en la mente de aquellas personas. Porque el desierto no daba margen a que se realizara eventos de ese tipo. Entonces, todo el mundo pensaba que la vuelta ciclista de la transpeninsular iba a ser una hazaña de poder llevar una carrera tan natural como de decir
la transpeninsular. Y ahorita del primero que habló, campeón de la Es transpeninsular. lo que te iba a comentar, que Bernardo Colex. Bernardo Colex, que le mandó saludos, ganó una bajo la dirección de... Olirón Rojas. No, No, de Agustín Alcántara. Tampoco. Lo primero, Agustín ganó No, con Castañeda la segunda Sí, sí, y con pero- Huerta la tercera. pero Colex ganó la Vuelta Transpeninsular La sexta. bajo la dirección de Claudio Costa. Mira. Luego se nos quedan los datos ahí, a lo mejor te digo que sí, porque la primera transpeninsular, cuando decían no se puede hacer, no hay realidad, no hay un hotel donde van a llegar, dónde se van a bañar, qué van a hacer, y entonces el ejército entró y se montaron campamentos en los que pues eran como ejército, entre lonas y con regaderas que salían desde una pipa, y luego los alimentos los daban los soldados. Y la primera transpeninsular la gana un estadounidense, John Howard, y entonces Estados Unidos gana la ruta, y cuando la gana John Howard, que no fue tan figura, tan sobresaliente, amenazó el año que entra, aquí nos vemos. Al siguiente año se la ganó Pepito Castañeda, en paz descanse, y la tercera... En la primera quedó segundo Vitela. Y como dato curioso, John Howard, después de ganar la Transpeninsular, fue a correr y ganó el Ironman. Sí, y luego hizo otra locura, porque correr la transpeninsular era una locura. Detrás de un coche de carreras, en una bicicleta, con un cuadro especial, con una multiplicación más grande de las que ya se usan ahora, para ir y levantar 300 kilómetros por hora en el desierto del Lake Tahoe. Son cosas tan absurdas como decir, hacer una carrera como la transpeninsular, pero en esos años, Orlando, se había dejado de hacer la Vuelta de México ya en 61, la Vuelta de la Juventud también ya nada más había llegado En hasta el la edición 16, y se hace la transpeninsular, y se hace 6 años. Primero fue para dar a conocer la carretera entre La Paz y Tijuana, y el último año, la que gana Colex, ya no llegaron a Tijuana. Y en esas tuvimos porque ahí andábamos con Orlando también. ¿Te acuerdas de la carrera de las 3 Californias? Porque era Baja California Sur hasta Guerrero Negro, el cambio de estado, y luego Baja California. Normalmente se tiene la costumbre mala, corrijo, de decir Baja California Norte, no es así. Ellos se llaman Baja California y la otra es Baja California Sur. Pero la California es desde la frontera, San Diego, para arriba, a donde quieran, hasta Los Ángeles, Sacramento, que todo el mundo dice, la capital de California es Los Ángeles, ¿no? No. Lean un poquito y recuerden las clases de geografía y de historia, no es Los Ángeles. Pero se corrió una competencia en el Griffith Park en Los Ángeles, que es como su Chapultepec. Otra logística, otra cuestión. Haber logrado, imagínense nada más, una caravana que va compuesta, no sé, eran 500, 600 personas, por ahí, ¿verdad? Por ahí, más o menos. Cruzarlos en la frontera y que los dejen pasar, no todos con visa, ¿eh? Llegar a Los Ángeles, pernoctar, hacer un circuito dentro de un parque tipo Chapultepec para ubicarnos con el Griffith Park, terminado al hotel, bañarse, comer y de regreso a Tijuana para hacer la Tijuana Mexicali y al otro día regresar subiendo la Rumorosa que habían bajado el día anterior. Y saben, de esos 600, por cerrar un número, ¿saben cuántos se quedaron en el lado americano? Que era la duda, la sospecha, es que se van a quedar allá. Yo recuerdo, y no es malo el dato, pero saludando a Bernardo Moreno, que acaba de estar también por allá, a Almadelia con él en Guanajuato, a Valdés, decían, es que vienen los de ¿El Guache? vienen de Guanajuato a pedir su visa, y decían, usted, ocupación campesina, a usted no le dan la visa, ese se va a ir a quedar. No. Entonces el Guache fueron y pidieron la visa, ¿no? Entonces se hizo una lista por gestión de la gente que estaba en la organización, se mandó la lista porque éramos invitados de lo que aquí es el jefe de gobierno en la Ciudad de México, o lo que eran los alcaldes, en Estados Unidos se dice el mayor, invitados por el mayor de Los Ángeles para que pasara toda la comitiva. Llegamos hasta Los Ángeles, una sola persona no regresó a Tijuana, uno, y no era mexicano, y no era ciclista, y no iba con los equipos. Había un sujeto, un señor, un hombre, que se presentó y ofreció sus servicios, a lo mejor te acuerdas de él, como traductor, hablaba 5 idiomas. Yo quiero ir a la vuelta como traductor.
Y fue y estuvo en las vueltas. Otro que siempre iba también ahí, que era un personaje con el señor Benotto, ustedes sí lo conocen, a Christian Petit. También iba como traductor, el jefe de publicidad de Benotto, iba como traductor a la vuelta. Pues ese polaco que se había inscrito, el día del circuito, cuando salimos del hotel, traje, corbata, elegancia, como para ir a un circuito y a una etapa no era lo normal, no, es que él ya sabía lo que iba a hacer. De regreso del circuito, pues entró a una tienda departamental y no lo volvimos a ver. Y son datos que son curiosos y agradables. Entras al Comité Olímpico Mexicano, trabajas para la organización y para la Federación Mexicana de Ciclismo. Otro que te manda saludos y que le va a dar un gustazo cuando le enseñe yo esto, Marcial Santana Torres. Siempre sales tú a tema, siempre preguntamos por Francisco Jaimes Blas, por Irma, su hija, que eran los que trabajaban en la oficina. Tenemos el contacto, y lo tiene también Almadelia, con los hijos de Ángel Romero, con Enrique. Básicamente sale Bocanegra. No podemos hacer el ciclismo de México si lo evitamos, como no se puede pensar en el ciclismo de las categorías menores sin Orlando Horta. Sí, porque realmente estás mencionando tanta gente que dependió del deporte del ciclismo como tú estás diciendo, ¿no? No se puede hablar del deporte del ciclismo si no se menciona a esas personas que fueron parte de la organización de esa vuelta. Verdaderamente es algo que no se pueda pues hablar del ciclismo de esos años. No se puede hablar si no se mencionan a ellos, ¿no? Tú te codeaste con personalidades, con el puro nombre nos lo va a decir todo, nada más con don Paco Quiles, Francisco Quiles, igual del Politécnico, sí. Lo mismo que el doctor Sáenz de la Peña, con Manolo Ruiz Sánchez, del Pedal y Fibra, y que en Guadalajara, bueno, pues hasta que el señor se lo llevó, pero era un personaje que también pasaba uno por el taller, como pasaba con estos jóvenes, y era entrar y ver a tu papá y ponernos a platicar, ¿y de qué? De ciclismo, y de la época, y cuando corriste, y cómo fue aquella etapa, de esas gentes de la UCI, de un Giuliano Pacharelli, de un Adriano Rodoni, que nos acaban de mandar una foto, del doctor Sáenz de la Peña en los campeonatos americanos en Chile en 1965. Esas gentes estaban en otro nivel, pero don Paco Quiles sí promovió a los infantiles, porque primero fue el club de las Águilas de Azcapotzalco, nos acordábamos con Héctor, del Padre Laguna en esta zona en la que estamos. Era el equipo de la zona de aquí de Azcapotzalco, los Chintololos. Y donde destacaron gentes, por mencionar nada más uno, Román Teja, el Galgo Teja. ¿Qué te acuerdas tú de don Paco Quiles? La labor que podemos recordar es que Paco también fue parte de todo esto que estamos hablando. De los grandes corredores, de los grandes nombres, todavía, y le acaban de hacer una entrevista también hace una semana a Porfirio Remigio, pero estuviste muy cercano a dos de los grandes corredores de la ola verde del Distrito Federal. Eran 4, ya se murieron los 4 lamentablemente. El más reciente, Román Teja, el gatito Joel Serrano. Pero Pancho Lozano lo veías diario, si no es que todos los días. ¿Y a Magdaleno Cano? Igual. Por el mismo sitio. Una amistad. De veras muy difícil de poder analizar o decir quién eran ellos. Era parte de nosotros.
por la cercanía que había en hacer los pasos en la federación. Magdaleno, el mismo Francisco. Pancho Lozano. Sí. Todos los días encontraban ustedes en la tarde a Pancho Lozano en el Rincón Criollo, que no se nos olvida. Que no se olvida el nombre del Rincón Criollo. Ese era el negocio, el local en el que Orlando estaba. Y en el frente de la negociación, en la vitrina, siempre había fotografías. Siempre. ¿Qué pasó con esas fotografías? ¿Dónde están? Porque ese es un tesoro, ¿eh? Sí. Verdaderamente podemos decir que es un descuido perder todo lo que se hizo con aquella fotografía, porque era parte de una vitrina donde todo el mundo iba y veía y decía, ay, mira, aquí está cuando tenía 13, 5 años. Y el otro, entonces ella vivía ese momento en nombre de todos los que verdaderamente nacieron en la colonia, ¿no? Porque eran fotos muy históricas. Les voy a decir algo que es histórico y que, bueno, los que me conocen de tantos años que tenemos en esto, nunca corrí por Vista Alegre, pero fui campeón nacional por una escuela de la Vista Alegre, porque el campeonato escolar Saeta, que patrocinaba el Esto, corría uno por la escuela en la que asistía, y yo iba en la María Cristina, que todavía existe la escuela, a espaldas de la iglesia de Santa Teresita. Entonces, pero nunca corrí. Y decíamos de Eduardo Lazo, el pianista de Televisa, era Televicentro, patrocinó una serie de trofeos, eran 10 categorías, los 10 trofeos iguales, con su placa, para un serial que se hizo en diciembre, corriendo en el jardín de la colonia Vista Alegre. Y el pianista Eduardo Lazo, que era vecino, patrocinó los trofeos, porque decía, bueno, hay carreras cada 15 días, pero pues a veces nos tocaban, no existía la marca Tupperware y no es publicidad, pero nos daban unos trastecitos de esos de plástico que embonaban, o les decían, nos tocaban unas flores, o a veces algún día de la madre nos tocó ganar una plancha. Esos eran los premios que se daban. Y ese señor Eduardo Lazo, yo tengo fotos donde está orgullosamente vestido de Vista Alegre. Era un suéter blanco con una franja azul y una franja roja y las letras de Vista Alegre al pecho. Vuelvo a lo mismo. Hubo carreras en el Parque Franklin, pero nunca hubo un equipo Polanco. Y ese jardín está en Polanco. Decíamos, la carrera de la familia Gómez, de Nicolás Gómez, de Esteban Gómez, toda la familia en la Panamericana, atrás de la Raza, en Magdalena de las Salinas, pero nunca hubo ayer hablabas del Club México, faltó por ahí decirle a Paco, y te le iba a mandar el mensaje, recientemente, hace 2 o 3 meses, murió el Chabelo, que toda su vida corrió por el Club México, azul con rojo, y no nos sabíamos su nombre. Pero era constante y terco y físicamente ahí siempre clavado. Esas colonias no tuvieron un equipo. Y hablando del señor Quiles y hablando de los ciclistas que llegaron a ser presidente de la federación, con los cuales también colaboraste, con Fernando Franco, con Dionisio Uribe, con José Pérez Nieto, de los que fueron presidentes de la federación, habiendo sido ciclistas del Politécnico y de la universidad, y también colaboraste con ellos. Sí. Y aparte en mi época fue parte principal de la relación entre Federación Mexicana y Cubana de Ciclismo para los Dual Meets que me tocó competir a mí. Bueno, y para que fuera un equipo de México a la Vuelta de Cuba, Ajá. uno o varios, porque nada más así se los digo, acabo de mencionar al Politécnico del señor Quiles,
los llevó José Luis Talavera, un equipo en el que pues eran integrantes del equipo del Poli, no eran refuerzos ni eran profesionales. Y en el 77 nos tocó llevar al equipo de la universidad, que ya eso sí llevamos un refuerzo, que fue Luis Rosendo Ramos, pero fue el equipo de la UNAM, porque era la gestión de Orlando para que la organización de la Vuelta de Cuba invitara a un equipo de México, porque invitar a México selección era bien, pero invitar a un equipo de estudiantes ya no era tan sencillo, ¿no? Y sin embargo, con nosotros, por lo menos con Rosendo, sí ganamos una etapa. Sí, pero don Orlando fue parte fundamental de todo eso, tanto para que equipos mexicanos fueran a la isla, como para que los cubanos vinieran acá. Sí, claro. ¿No? Sí, ese lazo que se consiguió fue a través de las relaciones que yo tuve con ellos, ¿no? Me hace recordar a Benito Sobero, que era el presidente vitalicio de la Federación Cubana de Ciclismo, pero eran personajes que los conocían aquí a ellos y a nosotros allá. Había una identidad y había una hermandad. Siempre venían y participaban, porque además siempre los que acababa de decir Héctor, que si Antonio Madera como sprinter, que si Carlos Cardet como campeón, que si Aldo Arencibia, que fue campeón panamericano en 75 aquí de ruta. José Lescay, Gustavo Vázquez. José Lescay cuando viene en el 75 para la velocidad, me acuerdo de Fernando Tavera, cuando lo vio arrancar a José Lescay en el velódromo olímpico, dijo: ¿yo qué hago aquí? Porque yo soy velocista y veo a ese señor, me dedico a la ruta desde mañana porque nunca lo voy a poder agarrar ni la rueda. Gustavo Vázquez. Ya no, bueno. Aníbal Torres, que fue entrenador nacional también aquí en México. Roberto Méndez. Meléndez también. Sí. Sí, y le otros que les va a dar mucho gusto ahorita que dijiste, me acordé de Meléndez. Sí, la familia Meléndez, los jueces. Manuel Morton, Manuel Velasco, Jorge Estrafón, Noé Ramírez, José Luis Rico, Pablo Chilot, los que eran comisarios internacionales, Manuel García, Tachito, que era boxeador y luego se hizo comisario internacional. Tachito. Sí, El propio Pancho Lozano era comisario internacional, Lucy. sí. Pancho, sí. Y de esa relación México-Cuba, le comentaba yo al yerno de don Orlando, que en mi casa, la casa de todos ustedes, Pues, así. cuando venían las elecciones de Cuba a México, en la casa no contaban conmigo. Me la pasaba yo viviendo con ellos. Y fue tan así que en alguna ocasión que vinieron a un dual meet, que venía de director Casuso. Asusto. Sí, venía Casuso. Le dije a mi mamá: oiga, tengo ganas de invitar a los muchachos a la casa. Pues ve, me voy en la bicicleta al Comité Olímpico, hablo con Casuso, ¿sí? Y les dio permiso de venir a mi casa. Eso ya son palabras mayores. Me los quería traer en bicicleta o subirlos en un camión, ¿sí? Y afortunadamente llegó Tito Lugo y los trajo en su carro. Y en mi casa estuvo Aníbal Torres, estuvo otro que se llamaba Héctor, también igual que yo, ¿sí? Estuvo Toño Madera, ¿sí? Estuvo Gustavo Vázquez, comiendo tortas de frijoles, ¿no? Entonces, esa hermandad fue gracias a don Orlando, ¿sí? Que te digo, fue parte principal, sino que el eslabón primordial para esa situación. Y esa hermandad que todavía hasta ahorita, como tú dijiste, por medio de las redes sociales, se mantienen relaciones y con mucho cariño, mucha amistad, y prácticamente con Toño Madera, con Carlos Cardet, con Aldo Arencibia. ¿Sí? Entonces, es todo gracias a este señor, sí, que fue, tú ya lo dijiste, el impulsor, desde mi punto de vista muy particular, el fundador de la Liga Infantil de Ciclismo, junto con el doctor Carlos Sainz de la Peña. Es correcto, sí, señor. Sí, porque nadie había hecho nada de eso. No, y esos infantiles que decíamos que empezaron en una colonia, pues corriendo con llantas, con mariposas o con tuercas, porque las bicicletas no eran tan sofisticadas, y Alma tiene la foto, con tenis y sin tocles y sin correas y sin pedales y sin casco, porque no había todo eso. Fue creciendo, se fueron
adaptando a las circunstancias, a la tecnología, a lo que había, dejamos las llantas, empezaron los tubulares, crecieron las edades, crecieron las categorías, las distancias, las pruebas, pero había personajes como Orlando Horta que seguían estando ahí. Ahora ya era el funcionario, ahora ya era el hombre del comité organizador, y además siempre tenía una habilidad que ya lo había dicho en la Vista Alegre, un hombre que podía tomar un micrófono y dirigir una competencia o saber cómo llamar corredores o qué hacer, porque en esos tiempos, y no porque lo haga yo, no se utilizaba el micrófono, nadie decía, es que el director o el conductor de la carrera es él, eso no se usaba. Y el primero que lo empezó a hacer fue Orlando. Y aparte, digo, conoció a mi padre soltero, a mí, pues, desde que nací. Crece uno, empieza a correr. Tengo la dicha de que me proporcione su amistad, su estimación, y de que aparte Tony en X momento llega a correr al Windsor bajo la dirección de mi papá. Y después yo corro con Tony, porque me tocó correr con Tony todavía. Sí, también Cebadúa, Filiberto Cebadúa, que cuando hicimos la reunión y llegó no lo conocía nadie. ¿Te acuerdas de Filiberto Cebadúa? Era un delgadito de cabello chino. Ahora llega y dice, ¿quién es? Algo que tú quisieras decir, Orlando, algo que te hubiera gustado y que no se hizo. ¿Qué te faltó a ti en el ciclismo de México? Fue finalizar el trabajo que se quedó pendiente por la muerte del doctor. Eso fue muy llamativo porque nosotros no pensábamos que el doctor iba a fallecer acabamos de tener un evento cuando él se reunió con los pendientes que había. Yo hablaba de que así no eran compadres, pero eran vecinos en Chachalacas, Veracruz. En esta población de Chachalacas, Veracruz, hay una calle que se llama Doctor Carlos Sáenz de la Peña. ¿Tú sabes la historia de eso? Realmente fue poder mencionar en la reunión que hubo en el pueblo de Chachalaca, haciendo mérito a que se llamara la calle Sáenz de la Peña por el caso de ponerle su nombre a un señor que no lo conocía nadie como ciclista. Bueno, es que el doctor Sáenz de la Peña tenía una característica muy especial, que fue el director de ciclismo de la Universidad Nacional Autónoma de México y no sabía andar en bicicleta. Pero llegó a Chachalacas y no era de Veracruz, el doctor era de Morelos. Pero para los que lo conocieron, y los conocimos desde niños y en jóvenes y los ciclistas adultos, aquellos trofeitos y copitas que decía yo, el doctor era el que hacía el examen médico a todos los deportistas y el deportista llegaba con un trofeo. Y era con los que el doctor después premiaba sus competencias. Por eso las copeitas o lo que llamamos lavaojos o los trofeitos pequeños. Pero no cobraba las consultas el doctor. Y cuando llegó a Chachalacas hizo esa labor social de que llega el doctor y empieza a dar consulta y además a través de las muestras médicas que todos los doctores las reciben, no cobraba la consulta y regalaba la medicina. Entonces ahí en Chachalacas, donde tenían propiedad ambos, tanto el doctor como Orlando, pues decidieron ponerle su nombre a una calle, cosa que a veces se nos pasa de largo y no somos capaces de hacer algo de reconocimiento. Por eso te preguntaba yo, ¿qué te hubiera gustado hacer? ¿Qué faltó? Porque arrancaste desde cero, desde una idea, no sé, una carrera, ¿y quién va a venir a correr? Niños, pero ¿cómo niños? Me estaba yo acordando y les platicaba yo a Héctor y a Almadelia de Luis Aguilar, que estaba encargado de la agencia de bicicletas,
que daba a la primera esquina del circuito de Vistalegre. Después sus hijos corrieron, la niña con popis y el hijo por ahí en juveniles, y ese señor que era el encargado del taller decía, para mí las carreras funcionan muy bien porque eran los tiempos en que se alquilaban las bicicletas en los talleres mecánicos por una hora, por media hora, y nos decía este señor, había niños que no sé cuánto costaría en 1957 o 58 una hora de bicicleta, a lo mejor la hora costaba $1, no lo sé, pero había niños que tener $1 era su domingo, era lo de todo el día, y entonces el señor dijo, pues alquilamos media hora. Y pues había niños que no completaban los 50 centavos o el tostón, como le decíamos en mi tiempo, y les alquilaba 15 minutos. Iban, se registraban con Orlando, que no cobraba la inscripción, y cuando ya le iba a tocar a su edad, iban por una bicicleta con salpicaderas, con diablos, como fuera, frenos de varilla, exactamente, para correr 1 o 2 vueltas y poder ir a pagar y haber alquilado por 25, 30 centavos, 50 centavos y tener una bicicleta para competir. Pero eso fue creando en la colonia un ámbito, una situación que cuando nos vimos en la Casa de Cultura de la colonia Vistalegre, los representantes de la delegación Cuauhtémoc me dijeron, ¿se podría volver a hacer carreras aquí alrededor? No hay ningún problema, nomás quíteme los topes que están en las esquinas y yo hago la carrera el otro día. Eso no es problema, porque es lo que le preguntaba yo a Orlando, si se podía cerrar el tráfico en 1957, que no se pudiera cerrar ahora en el año 2012 o 15, que fue esa pregunta, ¿no? Pero surgió el autódromo y hasta que nos corrieron también del autódromo. Te tocó vivir la construcción y elaboración del velódromo olímpico Agustín Melgar, pero te tocó trabajar en el Parque Calles, te tocó hacer competencias con turismeros, te tocó promover ciclismo en gente que nunca había sido ciclista. Ahora lo decía, gente decía, ¿qué sabe de ciclismo ese señor si nunca ha participado, si nunca ha corrido? Tan entusiastas como Arturo Rangel Bueno, que era el asistente del profesor, bueno, Camachito, punto y aparte, ¿no? Hablar también del profesor Camacho era otra institución, pero el profesor de Acción Deportiva, tú me vas a recordar el nombre, ¿cómo se llamaba? Ahora lo recuerdo. Esas gentes que les decían, pues les toca organizar el ciclismo de los Juegos del Distrito Federal, y se volteaban a ver entre ellos y decían, ¿y qué vamos a hacer? Pues son muchos 40 kilómetros contrarreloj. Es que yo veo que se hacen carreras contrarreloj. Háblale a Orlando, porque el que tenía la idea de cuánto era, de que si estaba bien, de que se podía correr, o que si era ruta, o que si era... ¿Sí te acuerdas tú de esos Juegos del Distrito Federal? Que daban unas preciosas cabezas de caballero tigre, de caballero azteca. Eran los premios que daban. El profesor Águila Navarro. Bueno, el profesor nos apoyaba porque él estaba dentro de la formación de nuestro trabajo y nos decía, tenemos que hacer esto, vamos a realizar una labor de ciclismo infantil y volvíamos a hacer las carreras. Y los infantiles crecían a juveniles y los juveniles pasaban, como te dijeron ayer, Almita, a segunda categoría y de ahí a primera categoría. Y entonces decían, empezaste con Orlando, pues ¿cuántos años tienes? Pues es que empezábamos a los 7, 8, 9 años, 10 años. Por eso te decía de esos corredores que empezaron en infantiles, aquel primer suéter tricolor de la colonia Vistalegre, a ver si nos acordamos del nombre. El apellido sí me acuerdo porque el señor usaba un sombrerito muy simpático, Ruiz. Ah, sí. Guillermo Ruiz. Guillermo Ruiz. Y ha corrido un nacional y haber salido de una colonia con una categoría popular y llegar a un campeonato nacional y entonces traer un suéter tricolor, como puso por ahí ayer Eduardo Uribe, ponerse un suéter de esos era un honor, era un orgullo, pero traer un suéter de campeón nacional no lo hacía cualquiera.
no cualquiera. Y aquí cabe mencionar algo que en algunas ocasiones ha puesto en contexto mi hermana, como pregunta, ¿no? De la importancia o el legado de los extranjeros en México. Se menciona al señor Botey, a Alain Carriou, a Tilio Lambertini, Luigi Casola, más reciente Giuseppe Grassi, pero sí, también quien fue, y lo repito, ya lo dije antes, parte fundamental del semillero del ciclismo nacional, o al menos en el Distrito Federal, es el señor Orlando Horta. Sí, junto con el doctor Sainz de la Peña. Diste la palabra clave, el semillero. Porque ¿dónde empieza? Alguien, todos empezamos alguna vez, todos hicimos una primera carrera. ¿Dónde fue? ¿Cómo se dio? Cuando dicen el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, don Pedro Delgado, se hizo un campeonato nacional y ya empezaban a hacerse las gestiones para que por el volumen, por la cantidad de alumnos que tenía, se le reconociera como asociación, como entidad, y ahora todavía existe, a pesar de que la última federación los desconoció, a la UNAM y al Politécnico, se les dio ese rango. Pero el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, hubo un campeonato en transmisiones en el que tú estás con la bandera, corrió Tony por el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, su servidor también corrió por ese equipo, estaba Pancholín, el hijo del señor Ríos, o sea, pero básicamente ese equipo del INJUVE eran corredores de la Vista Alegre. Sí. ¿Y cuántos salieron de esa liga de infantiles? Sí, que por iniciativa de Orlando por un lado, del doctor por el otro, después se conjuntaron. ¿Cuántos ciclistas de primera categoría y seleccionados nacionales salieron de esa liga? No, definitivamente sí. Olímpicos, te digo. Olímpico. Pues mencionar nada más uno, Jesús Arabia. No, cuando decíamos en una reunión que hubo de Chucho Arabia, también Guillermo Mendoza corrió en transmisiones. Y entonces vino Julio Munguía y me dijo, yo corría por el Arcoíris. ¿Te acuerdas del Club Arcoíris, también de Acción Deportiva? Julio Munguía también empezó en infantiles en transmisiones. Entonces, Joaquín Martínez corrió con nosotros prácticamente desde el autódromo, pero corrieron en Vista Alegre. Entonces, fue la iniciativa también. Sí. A ver, Almita, una pregunta de vos. A ver, bueno, lo que pasa es de que yo estoy fascinada, realmente fascinada, y mis ojos se llenan de agua, de verdad, al escuchar estas historias, al ver este compromiso, al ver cómo de repente las personas se enlazan con algo que originalmente no venían a hacer al país. Como bien dices y bien mencionas, el señor Orlando llega como músico a México y de repente y de la nada se le ocurre y en su mente hacer algo sobre ciclismo y no fútbol, por ejemplo, o no otro deporte. Él escogió el ciclismo. No sé por qué lo haya escogido, no sé si él nos lo quiera compartir. La otra cuestión es cómo va avanzando y cómo se va enlazando ya, como dices tú, le ven los talentos, le ven las cualidades para organizar y llega a ser pues un evento tan importante como fue la Vuelta Transpeninsular, tan demandante. Todo lo que hay atrás de una organización no nos lo podemos ni imaginar. De eso tendríamos que hacer tal vez otro programa, de ver cómo cualquier evento, sea de un día o sea de etapas, lleva una organización bastante compleja, porque no depende y no nace solamente de una inquietud de que yo lo quiero hacer, sino tiene uno que involucrar pues a muchas partes del lugar donde lo van a realizar. Señor Orlando, es un gusto estar con usted. A estos 94 años que usted tiene, que me fascina verlo también tan lúcido, yo he visto cómo ha ido usted cambiando su voz mientras se va desarrollando la entrevista. Yo lo escuché hablar un poquito más quedito al principio y de repente usted ha ido agarrando fuerza en base a sus recuerdos. Es muy complicado hablar de su vida en tan pocos minutos. Aún así fuera un día, es muy complicado hablar de todo lo que usted representa para estas personas que le conocieron y para mí que es un gusto ahorita a través de lo que ellos le platican o lo que ellos le preguntan, conocerlo, porque yo no lo ubicaba más que de nombre. No vamos a terminar esto porque eso se puede seguir, pero para usted, ¿qué ha significado
toda esta historia de su vida, el ciclismo en su vida, qué ha significado, los amigos que se ha encontrado, qué emociones le representan, señor Orlando, qué emociones le provocan. Pues verdaderamente recordar a través de los años que pasaron, no tiene idea de guardar en la mente tantas cosas que vivimos, tantas necesidades que pasamos para poder realizar en forma todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque es muy fácil hacer una carrera sin motivo. Nosotros llegamos a hacer de Vista Alegre el predaño que se dio cuando estábamos organizando las primeras competencias y los trabajos que se podían hacer o realizar para poder llevar adelante el trabajo de años. Es muy difícil vivirlo y pasar esa etapa. Yo pienso que hemos tocado un punto muy difícil, puesto que estamos hablando de la memoria de años para poder realizar aquellos eventos que todos deseábamos que se llegaran a cabo actualmente, porque ya esa etapa de lucidez del equipo ya pasó. Ya no se lleva el ciclismo en la main, en la parte que nosotros llevamos como fascinante de aquella etapa, ¿no? Ya no podríamos jamás pensar en poder tener esos momentos tan felices que se vivieron en carreras tan significantes como realidad era el Club Vista Alegre. Así es. Todo inicia con un sueño, señor Orlando, ¿no? Todo inicia y concretarlo es de grandes espíritus, ¿no? De gente que se atreve y usted se atrevió. Y como bien menciona mi hermano en los saludos que le están haciendo llegar, como bien comenta Luis Villicaña, todas las vidas que usted tocó sin darse cuenta, con el inicio de actividades infantiles en una colonia, donde le dio vida a esos niños, les dio ilusiones, les dio ganas de llegar más lejos. Prueba de ello los olímpicos que mencionan aquí Luis y Héctor. Usted se atrevió y llegó a cambiar en parte la historia de esa colonia, ¿no? O sea, eso yo lo valoro mucho. Yo estoy muy fascinada con esta charla. Sigamos, Luis. No, espérame, porque aquí voy a tocar un tema sensible, porque es su amigo, lo conocemos todos, y es su ahijado, porque hasta con los periodistas hay una relación especial. El día que me otorgan a mí, me hacen el favor de darme el doctorado honoris causa por mi trayectoria, por mi labor, por la crónica deportiva, estuvo también tu ahijado, Javier Carmona Solís. Es otro personaje que también iba por las tardes al Rincón Criollo a convivir, a platicar, a vivir, decía él, que a enriquecerse, a recibir ahí
por los comentarios de Pancho Lozano, o por los proyectos que traía Orlando, por lo que ya se había hecho, o para tener material para hacer una columna, o hacer una nota, o salir de ahí y decir, hay que ir a entrevistar a fulano de tal, porque ellos mencionaron esto que había pasado. Pero yo, para concluir, por mi parte, y la quise dejar al último, porque pues no quiero que piensen que está mal que lo hagan, pero y si está mal, que me perdonen, ¿sí? Yo le quiero hacer una pregunta a Orlando, de un personaje que también toda la vida estuvo contigo y todas las tardes estaba contigo tomando café, con su pipa o con su puro, con su sombrero, el que era el juez de tus competencias, Fermín Muñiz Morán, mi abuelo. Ajá, muy bien. Muñiz fue una persona que te podemos recordarlo por su amor al ciclismo, porque él diario estaba en el negocio de nosotros y era el que llegó a llevar a mi esposa a comprar el mandado del negocio, porque verdaderamente él adoraba la parte del deporte. Entonces, Muñiz tiene en su agenda una labor muy sentimental. Para hablar de él hay que primero hablar de los infantiles. Ese era el señor Fermín Muñiz. Gracias. Muchos nombres le llenarán de muchas emociones, señor Orlando, y eso es lo bonito de recordar. Las personas que estamos aquí presentes, de alguna manera o de otra, hemos tenido presencia en el ciclismo y lo amamos, y amamos toda su historia. Prueba de ello son nuestros ojos llenos de lágrimas en estos momentos donde usted recuerda al abuelo de Luis. Pareciera rápido la magia, nos vamos a 60 años atrás o más, ¿no? O sea, con estos recuerdos, y nos siguen provocando emociones. Como bien dijo Luis hace rato, ya él quiere terminar su participación. No sé, obviamente vamos a ir con Héctor, que algo tenga que comentar del señor Orlando. Estamos aquí llenos de emociones. Hablar del señor Orlando para mí es algo muy especial. Como lo he dicho, con mucha gente, bendito Dios que me dio el padre que tuve y me heredó todo esto. Billo, su amistad es de siempre para conmigo. El señor Orlando, para mí desde antes de que yo corriera, una calidez, un cariño que yo lo sentía y lo sigo sintiendo así, muy especial que me ha brindado. Y ahorita que veníamos entrando, que lo vi a través del vídeo, le hago así, y lo primero que me dijo, como siempre me llamó, chamaco. Así es. ¿No? Doy gracias a Dios de que me haya dado la oportunidad, que desde hace tiempo lo madurábamos con Luis, de poder concretar esta visita y poderlo volver a ver y poderlo acariciar. Gracias, hijo, gracias. No, porque son personas muy especiales en mi vida y que de alguna u otra manera, con consejos directos o indirectos, me formaron, tanto en lo deportivo como en lo personal. ¿Qué puedo decir de él? Que lo quiero mucho. Que lo quiero mucho y que gracias a Dios por esta oportunidad de poderlo ver y poderlo ver bien. Y sabe que lo amo, que lo abrazo
con todo el cariño de siempre, don Orlando. Gracias, mijo. No por todo, sino por el reconocimiento de que todavía hay gente que quiere el ciclismo infantil. Eso tiene un valor muy grande, porque verdaderamente no todo el mundo se acuerda de lo que hicimos. Y que gracias a lo que hizo usted, muchos iniciamos nuestros primeros pasos, independiente a que mi padre, pues lo vi competir, no me lo inculcó, pero fue decisión propia. Sí, yo también empecé en infantiles, sí, y es algo que, si en aquel entonces desconocer toda la historia, fue gracias a usted, porque por ustedes que se hizo esa liga, en la cual participamos muchos. ¿No? Pues sí. Te quiero mucho, viejo. Muchas gracias por todo. Hay algo, por ejemplo, ahorita quiero que Luis también vaya despidiendo, vamos a hablar también con otras personas, las que acompañan al señor Orlando. Luis, tú has vivido esta etapa desde tu niñez, estamos hablando desde niño, juvenil, te vas haciendo amigo, muy cercano al señor Orlando, es toda una vida. Y yo quiero que me hable de alguna manera ese niño de lo que Orlando Horta ha representado en su vida. Y ya después, ya en la adultez, que expreses unas palabras para él. Fíjate que el tema, como dijo Héctor, hace años que venía la idea quedando por ahí, pero el tema sí es tan largo, tan profundo. ¿Qué fue lo que creó? A mí cuando me inscribe una tía en la primera competencia que organizó Orlando, yo no tenía ni idea de lo que era una carrera y lo que era competir o participar. Pero a partir de la segunda competencia, que fue arrancando el año 57, pues la primera fue en diciembre del 56, nos fue fundando, nos fue dando, a lo mejor de manera indirecta por él, pero después por lo que era el deporte, crear una disciplina, una forma de ser, una estrategia, una seriedad. Porque a los 7 años salir de la escuela y decir que tienes que entrenar, ¿qué es eso? ¿Sí? O como le decía yo a Héctor, a las 6 de la mañana salir, vivíamos a media cuadra del jardín, en la calle de Marcos Carrillo, y entrenar a dar 1, 2, 3 vueltas al parque por arriba de la banqueta, porque aunque era poca la circulación, sí ya había vehículos, porque venía una segunda carrera de Orlando y una tercera, y luego más, y creer. Y entonces cuando la vida nos va dando ese paso que dices tú, pasar, pues después, cuando ya fuimos al autódromo, las carreras en la horquilla, las carreras en la milla, las organizaciones, participar en la Vuelta Guadalupana, participar en los Juegos del Distrito Federal, donde ya lo veíamos como el organizador, cuando ya era el personaje, cuando era el representante de acción deportiva con aquella chamarra azul y aquel escudo que decía DDF, Departamento del Distrito Federal. Después de haber llegado a poder convivir, pero como organización ya a nivel federativo, ya como delegado de Mazo, empezar a ir a los eventos, a las vueltas, y estar en la Transpeninsular desde el 75, y estar en el Panamericano de 75, y estar en el Mundial Juvenil del 80, conviviendo, siendo parte de la vida. Y ahora que él decía, solamente mencionó 1 o 2 veces mi esposa, pero haber conocido a Ofelia, ¿sí? Y haber conocido a sus 3 hijos, a Ibelice, a Yasmín y a Tony, pues, desde que nacieron, porque éramos los de la colonia, porque éramos los vecinos, pero haber visto ese desarrollo, esa trayectoria, ese no parar, ese seguir provocando, haciendo, logrando, siempre estaba metido en una organización y en otra. Entonces cuando pudimos por fin, a lo mejor tomar la decisión o decir, ahora sí vamos a buscar, vamos a hacer la cita, y cuando me comunico con Jazz y le digo, a ver, tenemos una idea, ¿no? Eso es una travesura, a lo mejor se puede, a lo mejor no, y por tu trabajo ya no era cualquier día de la semana, podría ser el domingo, podría ser a las 11. Es una emoción que tú la comentabas, la compartimos igual, y ahora las lágrimas se nos salieron, creo que a todos. Así. Porque es vivir y convivir, pues lo que ha sido parte de nuestra vida, y ese señor es parte de nuestra vida y lo será por siempre. Así es.
Ha hablado, bueno, pues el niño, el periodista, el cronista, o sea, todo en uno con Billo, ¿no? ¿Sabes lo que es ver el récord de la hora de Eddy Merckx, Y el de Velódromo Cochise. Olímpico Agustín Melgar? Y está Luis Muciño como presidente de la federación, y está Noé Ramírez teniendo la bicicleta de Eddy Merckx para la salida, y el anotador es Felipe Claro. Meléndez, y en la barrida a la escena aparece Orlando Horta, estaba ahí en el récord mundial de la hora, del que para muchos es el mejor ciclista de todos los tiempos, que si lo es o no lo es lo de menos, es haber estado ahí. Eso es lo que hace a Orlando diferente, porque no se quedó encasillado en lo que él vino a México, con una guitarra, que nunca lo he oído tocar la guitarra ni cantar, ¿eh? No te creas que sí, sí nos deleitaba, yo nunca lo he oído, pero si eso fue dando pauta a organizar una carrera, a conseguir unos trofeos, a sacar un permiso, y esto puede crecer, y esto más, y luego no lo tocamos, pero cuando en la puerta 4 de la ciudad deportiva, donde está la Escuela Superior de Educación Física, la ESEF, que primero era ENEF, existió un velódromo. Ahora es la pista de atletismo, porque la construcción del velódromo quedó mal hecha, porque obviamente no lo dirigió Schurman, que hizo el Olímpico Agustín Melgar. ¿Y sabes quién abrió el desfile inaugural y quiénes fueron los ciclistas que inauguraron el velódromo de Ciudad Deportiva en la ENEF? No, no sé. El equipo Vistalegre, Orlando, los niños, nosotros anduvimos en el peralte del velódromo de la Escuela Superior de Educación Física, y fue el equipo Vistalegre el que inauguró eso. Y las primeras carreras en el autódromo, en la milla y en la orquídea, era Orlando y el doctor, como bien lo dijo. Son personajes que nunca se nos van a olvidar, porque nos marcaron la vida, o somos parte, o ellos son parte de nuestra vida. Sí, que no tenemos que dejar que eso muera. Definitivamente lo he yo tratado a través de este espacio Época Dorada del ciclismo en México, este espacio cálido, amoroso para todos ustedes. Yo sí una consigna tengo, es que tenemos que compartir todas estas historias. No pueden morir porque han sido muchas las personas que han formado parte del deporte que ahora gozan algunos jóvenes talentosos, también destacados. Todo tiene un inicio, todo tiene una historia, y esa historia tiene que ser contada. Definitivamente hay muchos personajes, muchos nombres, muchas personas importantes a través de los años. A mí me gustaría presentar aquí también al yerno del señor Orlando Horta, porque no solamente es la persona que llegó con un sueño y se fue formando y fue creciendo y de repente ya hizo presencia dentro del ciclismo sin haber tenido a lo mejor la intención de ello. También es la parte familiar, la parte afectiva de esas personas. Ahorita nos acompaña su yerno, por favor. ¿Cómo se llama usted? Gustavo Frontana de la Cruz. ¿Usted conocía toda esta historia? No, definitivamente como la narraron, de ninguna manera. Y todavía falta, ¿verdad? Todavía Sí, hay muchos detalles. No, de veras que los narradores, los presentes, van dejando uno boquiabajo. Realmente es una cosa muy hermosa el escuchar de viva voz estas pequeñas y grandes introducciones, porque de veras que es una cosa que no me imaginaba yo, que este señor don Orlando, que está aquí presente todavía, gracias a Dios, nos permite escuchar toda la narrativa. Se acaba de ir su hermano, por allá anda. ¿Usted lo conoció todavía activo dentro del ciclismo? No, muy poco realmente, porque no tiene mucho, pero qué fabuloso suegro tengo, porque afortunadamente Dios me ha permitido eso, pero quisiera no dejar pasar, señor Villicaña, señor también, porque mis respetos para usted, que es la narradora, la conductora. Qué bonito me llevé este domingo grandioso, de veras, el estarlos escuchando, porque me hicieron meterme a ustedes. Es como contar una novela, ¿no? O sea, es estar viendo imágenes en nuestra mente. Exactamente. Verlos en una época donde a lo mejor, por eso le pregunto que desde cuándo usted lo trata, porque verlos en una época donde rebosan de juventud, de entusiasmo, de ganas, y que bueno, pues el tiempo ha pasado, ¿no? Los volvemos a vivir en ese. Eso es relativamente... tengo 44 años de casado con mi esposa, Yasmín, que lamentablemente
no sé por qué motivo no pude estar. Bueno, sí sé el motivo, porque llegó una prima de España y tuvo que asistir por allá. Que ser anfitriona. Sí, pero la verdad, vuelvo a narrar simple y sencillamente. Qué orgullo tengo, qué satisfacción de conocer al señor Villicaña ya en persona, a su... A Héctor Rojas. A don Héctor Rojas, que también, a Alma usted, Rojas. a la que es la conductora de este... No, yo soy ahorita la camarógrafa. No, pues aquí el conductor de la charla es Luis Villicaña, no podía ser otro. Definitivamente, como ayer les comentaba al espacio Época Dorada del ciclismo en México, les comentaba yo que no podía ser otro más que Luis, que conoce toda esta vida, que iba a ir sacando pedazos de esa historia. También quiero presentarles, muchas gracias, señor, muy amable. Dele, por favor, nuestro agradecimiento a su esposa. Dígale que, bueno, pues es una pena que no la hayamos podido ver, pero que agradecemos. Lamento, pero de veras que se sintió, yo creo que orgullosa de que haga de cuenta que estuvo aquí presente. Este video va a estar presente en el espacio, así que lo va a poder ella ver con bien, calma. Gracias. Aquí tenemos a la persona que acompaña al señor Orlando en sus cuidados. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, buenas tardes. Soy Lilia Alcántara, servidora, y pues, tengo la fortuna de ya tener varios años conociendo a don Orlando. ¿Cuántos años tienes con él? Pues, ahorita tengo poco tiempo con él, pero ya de conocerlo, de tratarnos, cuando él todavía estaba mejor, activo, pues ya fácil un poco más de 10 años, entre 10 y 15 años de conocerlo. Había una relación de amistad. Estuve aquí trabajando también Atendiendo atendiendo al hermano de su yerno, el señor Gustavo. Después lo atendí en una ocasión al señor Gustavo, y cuando estuve atendiendo al hermano del señor Gustavo también lo atendía en ratos al señor Orlando, y así consecutivamente. Ya eres parte de la familia. Ya soy parte de la familia Horta. Es muy importante porque definitivamente ponen en tus manos una gran confianza, y este trabajo que tú realizas pues debe de ser, me imagino yo porque lo veo, con mucho amor, con mucha dedicación. Sí. Lo es. Así lo es. Así. Tenemos que hacer con amor y de la mejor manera posible para que ellos estén bien. Y se nota el cuidado, se nota el Y amor. al menos a mí me apasiona mi trabajo, me gusta mucho mi trabajo. Vi que empezaste a filmar también esta charla. Para ti, ¿qué representa conocer esta historia del señor Orlando, que me imagino que no la sabías? No, es una gran satisfacción ser parte de esta familia. Pues qué bueno, me da mucho gusto, y bueno, no soy parte de esta familia como tal, pero siempre agradezco mucho a las personas que brindan su atención a nuestros adultos mayores. Te agradezco mucho la charla. Gracias. Luis, platícanos ya nada más para despedir esta charla, algo más que quieras comentar, lo dejo en tus manos, a ver. Es que el tema es interminable. Imagínate si nos ponemos a platicar con Orlando de Mario Vázquez Raña, Comité Olímpico Mexicano. Pues puedes tocar otro poquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Orlando trabajó también en el Comité Olímpico Mexicano. No es solamente el haber trabajado, como decía yo, al profesor José García Cervantes en aquella primera carrera transpeninsular. Le hicieron un homenaje al profesor García Cervantes, es de Orlando, sí se va a acordar de eso. Y fue su viuda. Y entonces dan el nombre de la señora, y el apellido es tan poco común o tan extraño como el mío, y la presentan ahí en la Codeme, y la señora Estivalet, y las vecinas de atrás de mi casa eran Estivalet, y una de ellas fue ciclista, y de la misma colonia Jardín Balbuena pues estaban las Fernández Chabad y las Gómez Bayer, y sale una fotografía de las primeras niñas que anduvieron en el velódromo olímpico Agustín Melgar, porque cuando corrían en la Vista Alegre, pues empezaron, decíamos, con las rueditas laterales, Tony su hijo, René mi hermano, otras categorías. Luego era el truco de levantarle las rueditas para que el niño fuera agarrando el equilibrio. Ahora les crearon una bicicleta, no sé cómo se llama, tiene ese nombre. Entrenador. Eso. Sí. No hay palancas, no hay cadena, no hay nada. No hay pedalos, se empujan. Pero las carreras de niñas empezaron a hacerse en la Vista Alegre. Y me preguntan a mí en la colonia Vista Alegre, y también se va a acordar Orlando.
Popis ganaba las carreras de la Vista Alegre porque ella era vecina de la colonia Vista Alegre. Y como le decía yo a Gustavo, a tu esposa, un día le dije a Yasmín, hola madrina. Y me dijo, ¿madrina? ¿Pero por qué madrina? ¿Por qué me dices madrina? Obviamente nos hablamos de tu, pero la conozco desde bebé. Y yo, bueno, porque tú abrías los desfiles y eras la madrina de las carreras. Pero no, obviamente no había eso. Pero había carreras de niñas en la Vista Alegre y Popis nunca corrió en la Vista Alegre, siendo vecina de la colonia Vista Alegre, porque se casó muy joven. Y en esos años, cuando organiza las carreras Orlando, Popis a los 15 años estaba cambiando pañales, no estaba entrenando ni compitiendo. Los 4 o 5 años que duró la Vista Alegre fue cuando ella ya en el 70, cuando ya surge el velódromo el autódromo y demás, ya son otros tiempos, pero todavía no aparecían los patrocinios, todavía no estaba Benotto ni mucho menos, pero meternos al Comité Olímpico, y decía yo, Mario Vázquez Raña, el capitán Soto, el profesor Teniente Coronel Arovillo, y más de esa época. Enrique Soto Rodríguez, el capitán Soto, el secretario del Comité Olímpico Mexicano. O sea, con todos esos personajes tenía que tratar él, porque además no era que fuera el presidente de la federación, sino Orlando Horta era el enlace de federación con Comité Olímpico. Entonces ya son otros niveles, son otras cosas que no cualquiera te puede decir, ah, sí, yo en el Comité Olímpico, no, sí, la CODEME, la CONADE, sí, yo la federación. No es así, y sin embargo Orlando sí logró conjuntar todo ese grupo y tener un nombre, una imagen, una personalidad y un respeto con esas personas, con esos grandes funcionarios. Definitivamente era un gran negociador, un gran mediador, para eso hay que tener un don de gentes. Sí. De repente se hace presente el ego, la soberbia en muchos de los personajes que a veces no generan esos lazos, que me imagino que el señor... El profesor Gorraes, Eduardo Gorraes. No, es que si nos ponemos a dar nombres del Comité Olímpico a todos, ¿a quién no va a conocer? Obviamente. Una relación bastante efectiva, puesto que todos los nombres que estamos tocando fueron gente que dieron parte de su labor. Así es. Señor Orlando, ¿le ha gustado que vengamos a visitarle? ¿Le ha gustado esta charla? Verdaderamente yo me siento feliz de poder reconocer el trabajo que pudimos realizar dentro de todo esto, porque no solamente hemos vivido estos recuerdos, sino me siento orgulloso de ser parte de ese recuerdo. El que te iba a mencionar ahorita, el Comité Olímpico, don Memo Montoya, el secretario del Comité Olímpico. Y Eva Montoya también fue parte de esa época de nosotros. Pues muy bien por reconocer su labor, señor Orlando, y créame que esta charla va a tener muchos comentarios, porque no solamente usted reconoce su trabajo y no solamente las personas que estamos aquí presentes, muchas personas le mandan saludos, muchas personas le reconocen. Rolando Arreola de Monterrey le está mandando también saludos, Joaquín Martínez, como bien decía Luis. Esta charla va a quedar aquí grabada. Si algo más tienen que decir, por favor, para ya para concluir, Héctor, ¿algo más? Pues te repito nada más, gracias a Dios por permitirme volverlo a ver, por permitirme saludarlo y para externarle mi cariño de siempre. Hay parte de esto es Héctor Mancilla, una persona que solamente él se le ocurrió
acordarse de Orlando. Y con ello fue parte de ese recuerdo que pudo él volver a recordar. ¿Su esposa Rebeca? También su esposa Rebeca. Fueron parte de esa etapa, ¿no? De esa labor. Señor Orlando, algo que le quiera decir a la juventud de ahora, al ciclismo de ahora. Pues ojalá pudiéramos recordar en parte aquellos tiempos que vivimos nosotros y que dejó tantos recuerdos, porque actualmente todo eso son recuerdos. Así es. Espero que las lágrimas de nosotros sirven para recordar el amor al ciclismo. Muchas gracias, señor Orlando. Gracias. Muchas gracias por abrir su corazón. Nos sentimos muy honrados de estar con ustedes. Vamos a terminar ya esta charla que ha sido muy extensa. Luis, despídete. Pues esperamos no haberlos aburrido mucho, nada más. Porque con esto vamos a confirmar algo que tú ya sabes que siempre digo. El ciclismo es vida en movimiento. Muy bien, bueno, pues vamos a terminar. Muchas gracias a todos. Vamos a terminar esta charla. Voy a salir un poquito para hablar acá. Bueno, como bien vieron ustedes esta charla y prometida estaba que iba a ser muy sensible. Nuestros ojos se llenaron en muchas ocasiones de lágrimas al ver a esta personalidad del ciclismo que muchas personas recuerdan, que muchas personas valoran, verlo comentarnos su historia, la importancia que ha tenido en el ciclismo infantil y en la organización de grandes eventos en el ciclismo de México. Les teníamos prometida esta charla, sabíamos que iba a ser muy sensible, que iba a ser muy importante. Para nosotros era muy importante venir a verlo. Esperemos que haya sido de su agrado. Todos los comentarios y todo lo que ustedes quieran decirle al señor Orlando Horta a sus 94 años, se los vamos a hacer llegar a su familia. Y como bien dije hace rato, no dejemos de comentar las historias, no dejemos de llegar a todas esas personas que en algún momento fueron parte importante de una organización hace muchos, muchos años. Todo tiene una historia, démosle el valor. Les mando un fuerte abrazo. Para mí ha sido muy, muy gratificante haber caminado hacia esta alcaldía de Azcapotzalco. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias.